Upa. Hola, buenas noches. Y mira, estaba revisando el Satchitananda. Entonces, ¿De quién? ahí, ¿ah? Chitananda, ¿de quién? ¿Escrito por quién? Pues Nisargadatta. Oh, Tengo una tesis doctoral que llegó a mis manos de España y que es una filósofa que habla toda una parte de Nisargadatta. Entonces, Nisargadatta nunca escribió nada. Prácticamente no sabía ni leer ni escribir. ya. Entonces, Todo lo que se sabe de lo que él dijo, lo escribieron ¿ya? terceros. Sí. Claro. ¿Y eso está tergiversado? No sé, Ah. usted me Entonces, dirá y yo veré. entonces, a lo mejor quisiera que me explicaras un poco ese término de Satchitananda, porque en el Sat dice que es el ser puro, ¿ya? Pero el Sit es la conciencia absoluta. Entonces, No, 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 el no. Ananda, el Ananda es la beatitud, el amor, eso lo entiendo súper bien. Pero entre los dos, en el Sat con el Sit, ahí es donde tengo la duda porque el ser puro con la conciencia absoluta me da la impresión de que fuera lo mismo. Lo mismo, pero como en otro nivel nomás. Existencia absoluta. La palabra existencia se refiere al absoluto. Ya, Y el absoluto es idéntico a la conciencia. ya. Y Pero eso corresponde. el estado natural del absoluto es silencio, beatitud, paz. Ya, Conciencia es yo soy. Ese yo soy ya, es idéntico a la existencia absoluta. ya, Cuando esa ya, conciencia se identifica con el cuerpo, se olvida de que es idéntica a la existencia absoluta. Piensa que es idéntica al cuerpo y que está separado de su fuente, que es la existencia absoluta. ya, ya, ok. Ya. Entonces, ese término se hila, por decirlo así, en una sola cosa, en un ¿Perdón? solo trazo. El Sí. término, No, porque no son tres entidades separadas. Todo eso es claro, uno y la misma ya, cosa. ya, ok. Eso es lo que, ahí es donde tenía la duda, que una cosa, otra cosa y otra cosa, y no me calzaba, pero es como un solo trazo. A eso me refiero. Sí. Cuando uno lo puede incorporar, Las rayitas no se paran. Las ya, rayitas quieren decir esto es idéntico a esto y esto es idéntico a esto. Sí, la conciencia es idéntica. La conciencia todavía es un reflejo. ya, de esa conciencia absoluta.
de esa existencia absoluta. Ya, de la existencia absoluta. ¿Y por Hay qué hay algo que existe en la presencia y en la ausencia de la conciencia, del yo soy. Ya, En el sueño profundo, el yo soy está ausente. sí, sí, Conciencia de ser. ¿Sí? Ese ser que es consciente ahora, es inconsciente en el sueño profundo. ya, ¿Sí o no? sí, sí. O sea que cuando uno dice el término presencia, es presencia consciente, siempre. Una existencia consciente, Ah, que a veces mm, es inconsciente, pero aún así existe. Existe en la presencia y en la ausencia de la conciencia. ya, ya. Pero ese presente es un presente activo, Es un por decirlo presente así. vibrantemente vivo, sí. Ya, Y es continuo, sin principio ni fin. ya, Es permanente, no sujeto a cambios, no sujeto a modificaciones, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidad, forma. no tiene atributos y permanece completamente inafectado por nada, Por ni las por todo, situaciones cotidianas. ni por todo lo que sucede cuando hay conciencia y permanece inafectado cuando no sucede nada porque no hay conciencia. Ah, ya. Mm. Cuando Brilla tú por, dices, brilla por luz propia, es independiente sí, de todo y todo es dependiente de ello. claro. Pero, por ejemplo, en los cristianos y en los católicos, cuando dicen vivirme desde vivir, ellos acunan el término presencia, o sea, antes de rezar o de, no sé, que yo estuve ahí harto tiempo igual, es eh, ponerse en la presencia. Eso significaría, Quedarse quieto. ya, pero no la No, presencia de que hablamos aquí. no. Se llama presencia porque está presente. Ya, Lo llaman presencia. sí, Pero en realidad está presente. ya, Y ponerse ya. en la presencia ¿Mm? es retirar la atención de el mundo, de los objetos que se perciben a través de los sentidos. Ya. Y quedarse atrás, entonces. Es como ir en reversa. Se podría decir, sí. Porque cuando uno mira hacia adelante, siempre como que salta al primer plano, no sé, el personaje o lo que tú quieras. O sea, está ahí atenta a lo que está pasando, a los objetos, ponen la atención en los objetos, en las cosas. Entonces, esto sería ir hacia adentro, como una mirada Sí. interior, ¿sí? Ujú. Mm. Y ahí uno, por lo menos a mí me pasa, ahí encuentra silencio, ahí hay silencio, pero no Sí. sé si, no tengo claro si ese silencio también puede Es estar el- habitado por no, un yo.
No, ese silencio, Ya, no, ese silencio ya, es existencia absoluta y es la ausencia del yo. ya, perfecto. ¿Sabes lo que pasa ahí? El O sea, yo, como, el yo o yo soy existe en ese silencio, pero ese silencio está ya, más allá del yo o yo soy, de la noción de ya, ser. ya. Es No un sé yo si eso emocional. es Emocional quiere decir, es una noción, es como una especie de sentimiento, más que un como, pensamiento. como de intuición. No, es una seidad. Ya, esa edad, ya, ok. Porque en esas cortas experiencias eh, y cuando, ¿cómo se llama? Estaba en silencio, o sea, llegaba el silencio, porque yo como que no me daba cuenta, eh, la única percepción que tenía al salir de ese estado era que perdía la noción del tiempo. Era como que si alguien me preguntaba cuánto tiempo tuve ahí, podría decir, no sé, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé. Usted no estaba allí. Ya, ya, Usted dice que usted estaba allí cuando el pensamiento, cuando la identificación con el cuerpo apareció de nuevo. claro, eso es. Sí, Usted es eso. sí, No puede ser conocido. Conocerlo sí. es serlo. Es serlo. Sí, ya, Se conoce a sí sí, mismo siendo eso mismo. ya. Y eso, si lo ponemos en análogo, sería igual que el observador y lo visto, pero sería la observación, la visión, ese ver, ¿sí? Correcto. Ya, Ver ok. es ser. Ya, No hay alguien que vea. sí, sí. No hay un veedor. Mm, Solamente ver. Y ver es ser. Ser aquello que ve. sí. Pero ese ser, de alguna manera, Ser como verbo, no ser como sí, ente. no, no, sí sé, sí, sí, Ser, existencia, algo que es, pero sí, no que es un ser. sí, 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 sí. No sé, eso lo tengo claro. Ser, Sí, ser como primera persona es conciencia. ya, ya, Chip, sí. Esa conciencia absoluta, ahí está lo absoluta porque hay un vacío porque no se puede, vacío dice uno porque no tiene palabras, ¿no es cierto? vacío de Porque no lo nombre, puede vacío de nombre, forma, cualidades, atributos, sí, características, etcétera, etcétera, etcétera. mm, No es un vacío como una nada. sí, 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 sí. Ahí de alguna manera siento que el lenguaje no nos ayuda porque el lenguaje nos lleva a las palabras y las palabras nos llevan a los conceptos. Y ahí nos perdimos, porque Correcto. uno quiere ir concepto, palabra, ¿entiendes? Quiere ir de atrás para La adelante. palabra existencia absoluta no es la existencia absoluta. Se refiere a eso, pero eso está más allá
de todas las palabras. ¿Sí? Ya, Esto es no conceptual y sí, es difícil, si no imposible, conceptualizar aquello que es libre de conceptos, que es sí, libre de pensamiento. sí, No que es libre de algo, sino que está libre. O sea, no es un concepto, no es un pensamiento. ¿Sí? No, el absoluto no tiene que liberarse de nada. claro. Mm, No tiene nada de qué liberarse. Inclusive lo que se conoce como ilusión es inseparable de sí. Lo que el absoluto manifestó es inseparable de sí. Por claro, ende, es sí mismo también. Solo claro. eso es. Y ahí hay toda una completud, o sea, no, no queda nada afuera, Ni fuera ni adentro. ni adentro, sí, Ni sí. dualidad, ni no dualidad, ni separación, ni unión, Mm, ni realidad, ni ilusión. Es el estado libre, es el estado donde los conceptos simplemente no surgen, incluyendo el concepto absoluto. claro, Absoluto silencio. sí, sí, No sí, necesita estar en silencio o quedarse en silencio para hacer el sí, silencio que es. no, claro, sí, Lo que es necesario es una quietud mental, ¿sí? Para darse cuenta de que ese silencio es presente en la presencia y en la ausencia de los pensamientos. Bien sea que haya quietud mental o actividad mental, ese silencio es ininterrumpido. como un continuum. Exactamente. Ya, Por eso se llama existencia absoluta. Todo lo ya, demás tiene existencia relativa, incluyendo la conciencia. claro. Conciencia, inconsciencia. Inconsciencia es ausencia de conciencia, que no quiere decir ausencia de existencia. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que eh, lo que pasa que cuando tú no estuviste, yo estuve con la otra chica española, Macarena. Entonces, algunas veces yo le planteaba algunas dudas y ella me decía de eh, que yo de alguna manera estaba posesionamiento en el existir. Entonces, eso El me yo está posicionado en la existencia absoluta, es decir, no está separado de la existencia absoluta. entonces de alguna manera yo existo, pero no identificada con esa existencia. Identificarse es serla, no uno que se identifica con ella. Ya. Pero en la experiencia, cuando uno tiene una experiencia, cualquiera que sea, esa experiencia es no dual, por decirlo así. La experiencia. No dual es cuando no se percibe nada como separado de uno mismo. No, dual. No, perdón, dual. Cuando tú haces la experiencia. O sea, la Si hay, experiencia siempre es dual. si hay experiencia, hay un experimentador, hay un sujeto de Ya, la experiencia, está el sujeto y el objeto de la experiencia. ya, ok. Ya. El sujeto y el objeto de la experiencia, tres Ya. entidades separadas, el que experimenta, lo experimentado, y el acto de experimentar como tres entidades separadas,
es la mente. Son conceptos de Ya, la mente y la mente como tal. La mente es yo y tú. Yo significa cuerpo y tú otro cuerpo. otro cuerpo. Ya, El cuerpo, que es un objeto, pareciera ser un sujeto y ahora pareciera que experimenta objetos como ujú, separados de sí. Es el sujeto que está experimentando otros objetos como si fueran separados de sí. Yo y tú, eso es la mente. ya. Y la mente siempre con el cuerpo, o sea, están ahí. La eh, mente es el cuerpo porque es el pensamiento, yo soy el cuerpo. Sin el cuerpo. pensamiento, yo soy el cuerpo, no hay cuerpo. Es decir, no que no existe esto, sino que el cuerpo no se percibe como separado a la existencia absoluta, por lo tanto es la existencia absoluta, no una O segunda sea, entidad llamada cuerpo o una segunda entidad llamada mundo, porque el cuerpo entonces, es el mundo. entonces, en esa ecuación tengo que sacar la mente, porque Sí, sacando la mente no tengo la identificación con el cuerpo. correcto. Ya, ok, ok. Cuando el Ya, pensamiento yo soy el cuerpo desaparece, queda otro yo soy que obviamente no es idéntico al cuerpo, sino es idéntico a la existencia absoluta. ya. O sea que hay que vivirse desde ahí. Uno siempre vive desde ahí, pero uno cree que vive desde aquí. Ya, ya. Uno siempre vive, ni siquiera desde, sino como esa existencia absoluta. Pero uno cree que uno vive limitado a la existencia de este cuerpo, ¿sí? Que está limitado a este cuerpo, sus actividades y su tiempo de duración. Ah, sí. Como que mentalmente o no sé cómo decirlo, mm, hay, hay de alguna manera una certeza absoluta que eso es así, Porque pero es intuitivo, no es mental sí, o sí, intelectual, es un saber de una u sí, otra de aquí. manera que eso es verdad, que no pasa por el proceso mental ni el proceso intelectual de discernimiento ni nada, es intuitivo, más allá de la mente y el intelecto. Mm, mm, Después esa, inclusive la intuición desaparece. ya, La intuición pareciera de alguien que sabe que es eso, sí. ¿sí? Pero ese César, alguien es, al ser eso, ese alguien como tal no existe. Solo eso es, ya es ser eso, no la intuición de saber, ¿sí? Porque todavía hay un saber, ¿sí? sí, sí, sí. Una intuición de ser, sí, sí, eso lo entiendo. Ya. Muchas gracias. A la orden. Quedó. Quedó ahí, quedó. Ok, Gracias. a la orden.
¿Mm? Es un sapo. A frog. It says I. It doesn't say sapo, sapo, sapo. Dice yo. No dice sapo, sapo, sapo. Por eso en el sueño profundo no se puede tener conciencia de eso o conocimiento de eso. Solamente en la vigilia cuando hay conciencia. Pero la conciencia de eso es eso. Es decir, que ya no hay conciencia, sino solo eso. Esto lo encuentra mucho, muy duro de roer. De nuevo, hay unos que llaman a esa noción de ser conciencia, otros lo llaman mente. Si lo conocen como conciencia, entonces el pensamiento yo soy el cuerpo, es la mente, el ego o el individuo. Ahí es donde se enredan todos con las palabras. Ya ni yo quiero hablar. No, estamos hablando de esto que me mandan cosas para que las lea y después las explique. Pero si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Un sí mismo que conoce, el otro sí mismo que es lo conocido y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Está diciendo exactamente lo que estoy diciendo. Estos son unos extractos de Ramana. Si uno ha realizado, si uno ha realizado, uno es solo eso que es, y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado. Eso solamente puede ser. Solamente puedes serlo, no conocerlo. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Tendrían que haber dos. Uno que conoce al otro. Realmente es eso, revelándose a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo.
Yo le pregunto, usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Pregunta. Para aquellos que viven en el sí mismo, como la belleza desprovista del pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual debe adherirse, eso a lo cual debe adherirse, porque esa persona cree que está separado, diferente de eso, se le habla así. ¿Mm? Pero si la persona piensa que no es eso, sino otra cosa, entonces esa persona piensa que debe adherirse, reunirse, sumergirse, fundirse, disolverse, alcanzar, conocer, realizar. ¿Mm? Eso a lo cual debe adherirse es solamente la experiencia del silencio. De nuevo, entonces pareciera que el silencio es una experiencia, ¿no? Como la mente, el que pregunta es la mente, y la mente es dual por naturaleza, y está acostumbrado a la relación sujeto-objeto, o sea, él es el experimentador de algo. Entonces, la mente objetiviza su verdadera naturaleza y piensa que lo va a experimentar, lo va a conocer, lo va a alcanzar, se va a sumergir, fundir, unir, reunir. Hay mucho, ay, soy uno con eso, me fundí en el absoluto. No, no te has fundido porque todavía estás allí. Si te hubieras fundido, no estuvieras diciendo absolutamente nada a nadie de esto. Entonces, eso a lo cual debe adherirse es solamente la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. Y es lo que exactamente aparece el texto aquí, es exactamente lo que estábamos hablando, como diciendo que vamos a confirmártelo en caso de que César no te crean. Déjame venir yo de la ultratumba y confirmarlo. Entonces pregunta, ¿qué es silencio? Le pregunta, el estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. Eso que es silencio. ¿Cómo puede silencio explicarse en palabras? Sería una contradicción, inclusive en términos. Los sabios dicen que solo el estado en el cual no surge ni rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, el cual es silencio.
¿Dónde está? Ya puede abrir el micrófono. Hay alguien que levantó la mano también, pero la bajó. Ahí, ahí. Y otra cosa que quiero ver es eh, Dígame. la memoria, la memoria, la memoria pasada, o sea, la memoria que es pasado, La memoria es pasado, sí, claro, la memoria es pasado y la imaginación futura, el correcto. futuro, podríamos decir. Pero, Ninguna de las dos existe porque lo que ya fue ya no es y lo que va a ser todavía no es. Por lo tanto, ni el futuro ni el pasado son. Inclusive el concepto de presente tampoco es porque tiene que ser para alguien y el alguien para quien el pasado, presente y futuro existe, no existe. Y vuelve y cae uno otra vez y todo cae otra vez en el mismo sitio. Solo eso es. es, ya, ya. Pero, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la conciencia relativa, eh, yo necesito, o sea, entiendo que nadie necesita, pero me vienen eh, pensamientos del futuro, o sea, por ejemplo, de, de, de decisiones, Una cosa es una proyección mental ya, basada en una idea preconcebida, ¿ok? Que yo quiero que se manifieste de nuevo, se repita. ¿Mm? Y otra cosa es videncia. Por ejemplo, en el Aján de Ramana ya, había un pequeño establo, ¿ok? Y habían pocas vacas. Y entonces un día le dijo a Anamalai Swami, que era el que prácticamente construyó toda la infraestructura del ashram, le dice, hay que hacer un establo más grande porque vienen más vacas. Y así fue. O sea, una cosa es una proyección mental, ¿sí? mm, El ego imaginándose a sí mismo en el futuro de una manera determinada, piensa que copió la imagen de alguien y quieren convertirse en ese alguien, quiere ser como ese alguien. ¿Ah? sí, Y ahí viene el esfuerzo. No, y otra cosa es tal vez la visión de algo que vaya a suceder en el futuro. claro, que, Antes de Ramana morir, 2 días antes, cuando todo el mundo estaba preocupado por su condición física y todo el mundo estaba preocupado por él, excepto él, él dijo, no sí, tiene nada que preocuparse. En 2 días, ya sí, y en 2 días todo va a estar bien. Y en 2 días dejó el cuerpo. mm, sí. Lo que pasa es que de repente como, Disculpa que te interrumpa, los 3 reyes sí, magos no eran magos, los nombran magos, eran videntes. ya, Y supieron de antemano del nacimiento de Jesús. eh, O sea, no es un deseo que ellos proyectaron y fueron corriendo y lo alcanzaron a través del esfuerzo. No es una cosa que yo a través del esfuerzo lo voy a conseguir. Es la visión de algo que naturalmente va a suceder. sí, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, Generalmente lo que yo proyecto mentalmente tiene que ser conocido.
Yo no puedo proyectar mentalmente aquello que no conozco. O sea, todo lo que yo deseo tiene que ser más, ¿sí?, de lo que yo recuerdo. Yo no puedo escoger, ¿sí?, aquello que no sé que existe. Sí. Entonces, todo eso colectivamente es la mente. ¿Sí? La memoria, ¿sí?, es la mente en forma de impresiones, ¿ok?, del pasado. Lo que fue su presente quedó grabado, lo que fue presente quedó grabado y ahora es el pasado. Y ese recuerdo se llama memoria, sigue siendo la mente. Ya. ¿Mm? El intelecto, que es la capacidad de discriminar, ¿sí?, para tomar decisiones en la vida diaria, sigue siendo la mente. ¿Mm? Y el pensamiento yo soy el cuerpo es la misma mente, es el ego. O sea, todo eso colectivamente es la mente, Mm. que es pensamiento. Pero cómo puedo yo discernir o hacer algo para que para que esas decisiones o cambios, porque ahora estoy en Cuando no una hay, encrucijada. disculpe, cuando no hay mente, se llama conciencia. Ah, claro, que esa conciencia, por decir lúcida o pura o libre de apegos y de todo, eh, pueda de alguna manera tomar las riendas. No, mm, la conciencia simplemente es sí, el reflejo del absoluto en el cuerpo. O sea, la ah, conciencia es inseparable del cuerpo. Es inseparable de su realidad, que es la existencia absoluta. claro. Pero esa, esa conciencia que es vida, ¿no es cierto? Que es vida, eh, sucede sola, o sea, sucede naturalmente y El, simplemente. el yo soy aparece solo y desaparece solo. Aparece de manera espontánea en la vigilia y desaparece de manera espontánea en el sueño profundo y permanece, ¿ok? Porque todavía está cargada de improntas de las experiencias en la vigilia y como todavía pareciera ser la mente o el ego, entonces trata de darle continuidad, ¿sí?, a esas imágenes para darle continuidad, ¿sí?, a su identificación como eso mismo a lo cual está dando continuidad, esa imagen, imaginación, proyección ¿Mm? mental. Sí. Porque es lo mismo cuando de alguna manera tú decidiste venirte de Tailandia a Venezuela. Yo Mm. eh, 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 tuve una intuición, por decirlo así, de cambiarme de ciudad, de ciudad, muy lejos de donde vivo. Y vendí mi departamento, guardé mis cosas en una bodega y tenía como listo para irme a esa ciudad. Pero aparecieron estas cosas de salud y que todo quedó eh, en un estado de incertidumbre y de no saber ahora qué hacer, si acaso esa primera intuición que tuve de irme, de alejarme de algunas cosas de mi familia y de todo, es lo que tenía que hacer, porque de alguna manera la vida me paró y aquí estoy de allegada. Es que no, nunca hubo nadie que que tomara la decisión de hacer algo. Ya, La decisión surgió, el movimiento del cuerpo adherido a la decisión sucedió, pero nunca hubo una persona allí. Todavía, ahora, aquí y ahora, no hay una persona aquí que toma la decisión de preguntar o de responder. Está la pregunta y la respuesta, pero no hay ni quien pregunta ni quien responde. ya, ok. Claro.
Yo ahora estoy aquí ahora esperando, no sé, no sé. Esperando que no espere nada. No hay nada que Ya, esperar. ya. Van a Ni siquiera, suceder solo las ni cosas que tienen siquiera, que suceder. ya están sucediendo como deben Sí. de suceder. Mm, Si lo que es no debería ser o no debiera ser como es, entonces ¿por qué es como es? Esa es mi pregunta desde niño. ya. ¿Cómo lo que Repite, es, cómo lo que repíteme. es, cómo lo Ya, que es puede ser diferente de a lo cómo que. es? Si no debería ser así, ¿por qué cuernos es así? Esa es la pregunta que no me ha atormentado, no era una pregunta, era una respuesta. Claro, Era una obviedad, decía, ajá. Si claro, esto no debería estar pasando, ¿por qué está pasando? claro, claro. Y es la misma pregunta que me he hecho ahora. Es más, cuando diga que está pasando y que es como es, no sirve de nada, porque ya es una interpretación mental. Claro, sí, sí. Pasa nomás. Mm, mm, mm. Por eso, en algunas escuelas de este conocimiento, definen todo al revés, ¿ok? Dicen que, en unas escuelas dicen que el absoluto es lo que es y que todo lo demás es lo que no es. En otras escuelas dicen, esto es lo que es y aquello es lo que no es, que está más allá de lo que es. Y ahí es donde se enredan todos, porque no pueden darse cuenta de que diferentes escuelas hablan de lo mismo de diferente forma, aún así cuando pareciera que se contradijeran. Mm. Hay que sacarse la hacedora que se mete ahí. La hacedora. ¿Cómo la va a sacar si ni siquiera existe? Sacarla quiere decir darse cuenta de que no existe, No, de que solo es un pensamiento. El pensamiento yo soy el cuerpo. Aparte del pensamiento, yo estoy haciendo o yo no estoy haciendo ni nada que esté haciendo o no haciendo. Se está siendo, porque no se puede no ser. mm, la siento. Gracias. A la, a la orden.
Aquí lo vuelve y lo explica, ¿ver? El mundo no existe sin el cuerpo, que el mundo es el cuerpo. El cuerpo nunca existe sin la mente. ¿Mm? La mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. ¿Mm? Aquí todo es una cuestión de definición y de semántica. Y el que se queda pegado y toma la semántica, el concepto, la definición de manera literal, no llega a ningún lado. También una cuestión de traducción, porque en el texto anterior y en este pareciera que se contradijeran. Por eso, esto lo entiende solamente el que sabe de lo que se está hablando. Por eso, nunca le vas a llegar por los libros, porque el que escribió el libro, solo el que escribió el libro sabe lo que está diciendo. El que lo lee, no. El que lo lee tiene que decir, mire, yo escuché que usted le escribió esto, explíquemelo porque no lo entiendo. Inclusive cuando lo dice, aunque lo escuche directamente, explíquemelo, puede elaborar un poquito más, puede ponerlo más detallado, puede ponerlo más simple. Eso lo hablábamos ahora, ¿verdad? Antes de comenzar la transmisión. Por eso se dice que es en el 99,9999999% de los casos, que es indispensable, una condición sine qua non, estar asociado, aunque sea por un tiempo, con alguien que sabe de lo que está hablando. Sí, sí, con alguien, no hay alguien, pero ¿cómo lo explicas? ¿Cómo le dices a una persona que vaya a donde no hay nadie para que le explique eso? O ve a donde no hay nadie para que te explique a alguien algo. Sí, sí. Y ahí es donde se viene, ahí es donde se enreda todo. La mente, ¿sí? Los pensamientos son los que dan la impresión de que ahí hay alguien, pero eso la mente se le llama alma individuo, el individuo. Un alma que es individualizada, que está limitada. Entonces, hay muchísimas almas individuales o muchísimas personas. ¿Sí? O sea que la consideres material, un individuo, persona, cuerpo, o un alma individual en un cuerpo, una sola conciencia. El alma, lo que llaman jiva o individuo, es el alma individualizada, Atman. Atman es el yo soy. El yo soy es Atman, más allá inclusive del Atman. Aquí otra vez, ¿ves? Tiene que hablarlo así. Para el sabio, que aparentemente es el cuerpo, que ha conocido al sí mismo, pareciera que hay uno que conoció al sí mismo, ahí está, ¿no? Escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer, que, no hay nada más que conocer que el sí mismo. Es decir,
Para aquel que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa, existen excepto el sí mismo. Es decir, que existen, que no, es decir, que no existen exceptos, no están exceptuados, no están separados del sí mismo, son el sí mismo. Esto es Ramana. Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo que ya uno es. Pero ¿cómo hacer esto y obtener la liberación? Y Ramana dice, la liberación es nuestra naturaleza misma. Nosotros somos eso. ¿Sí? O sea, que no hay que liberarse. La liberación como tal no existe. La liberación es de la idea de que hay que liberarse y que le pertenece a alguien que cree que tiene que liberarse. ¿Sí? Está el sujeto buscando el objeto que es la liberación. Entonces, ahí esa búsqueda que de alguna manera uno a- eh, persigue o en algún momento del camino anheló, es como que se transforma en una no búsqueda. Claro, lo que uno está buscando, uno cree que es algo, pero realmente lo que uno está buscando es conocerse a sí mismo. Yo creo que como creo que soy el cuerpo y estoy acostumbrado a buscar algo objetivamente, un objeto, ¿verdad? Que sea un objeto físico, intelectual, conocimiento, incluyendo poderes psíquicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pienso que el absoluto es algo que yo voy a conocer. Lo que realmente estoy buscando es conocerme a mí mismo como el absoluto. Es decir, lo que estoy buscando es erradicar mi identificación con el cuerpo. Lo que estoy buscando es morir. Cuando fui a India, lo que yo quería era morir. Y morir quiere decir morir como lo que yo creía que era. La muerte quiere decir fin. Mm, Fin es del ego, no para el ego. La liberación es del ego, no para el ego. mm. Liberarnos del ego ilusorio, o sea, que un ego que nunca existió. Erradicarlo, matarlo, trascenderlo, bla, 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 quiere decir darse cuenta de que nunca existió. Claro. Parecía o pareció que existió. Se dice así, pareció que existió o parece que Sí, existió. parece que existió. Claro, Es una apariencia. claro. Aparece en la conciencia cuando hay conciencia y desaparece en la conciencia cuando hay conciencia. Que, que cuando uno lo mira eso desde la mente dual, es, digamos, en la búsqueda, es que está que permite la no búsqueda, es como
un, un sinsentido, o sea, es algo paradójico para la mente, porque te quedas knockout, o sea, ¿Mm? se queda knockout. ¿Sabes lo que es No, quedarse knockout? con- École, claro, 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 claro. Y ahí se da cuenta uno que, o sea, eh, que no hay una meta, que no hay expectativas, que no hay nada que cumplir, que no hay, ¿entiendes? O sea, Entonces se dice que el que se conoce a sí mismo ya no tiene más nada que, no tiene otra meta que alcanzar, no tiene más nada que hacer aquí. Y es claro, libre de moverse como le plazca porque todo ese movimiento, el movimiento no es sabio, no busca nada. No claro. busca alcanzar algo para convertirse en el algo que alcanzó. O sea, no estudia una carrera universitaria para convertirse en lo que estudió, ¿sí? No hace un ejercicio para convertirse en lo que resulta el ejercicio, que es una condición física en particular. Claro. Lo hace porque, bueno, porque le da la gana y porque puede y porque no. En ese, en ese sentido, César, es como decir que el sabio se vuelve ignorante, el elocuente se vuelve mudo. El sabio No no se sé. convierte en nada. El sabio es la sabiduría. Y sabiduría es autoconocimiento, no el conocimiento de algo. Claro. Pero yo Es digo la ignorancia, el desconocimiento de todo. claro, a eso me refiero. El desconocimiento de todo. O sea, es como la ignorancia eso, para mí, no sé. Sí. Mm. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Quién va? ¿Y para dónde? Sí. Ahora, trate de darse cuenta de esa. Pregunte, si hay una duda, pregunte. Pero trate de evitar, después que tenga la respuesta o que entienda, reelaborar, porque se genera una tendencia, ¿ok? A Ya, pensar en esto. O sea, ya uno ni siquiera, es sabio, no piensa en esto. Y si piensa en esto, es para dárselo a otro, no lo necesita. bien. A veces al sabio le vienen pensamientos acerca de esto. El sabio sabe que no los necesita, pero él sabe que tiene que hablarlo, porque si no lo hablan, no lo dejan en paz. Y resulta que es tal vez la respuesta a alguien que está presente, ¿ok? Que le dio pena preguntar, ¿m? Y obtiene la respuesta sin que pregunte. Claro, sí, sí. A veces eso igual me pasa, que tengo una pregunta y se responde sola. Sí. Es que se responde que si no hay pensamiento, no hay preguntas, si no hay preguntas, no hay respuesta. Es el estado donde no hay ni preguntas, ni respuestas, ni el que pregunte, ni nada. Claro, Y si hay una respuesta, no es para uno. Cuando mucho se podría decir que uno es la respuesta.
pero no como pensamiento. Ya. Ya. Gracias. Mientras uno desea la liberación, mientras usted quiere atraparla, uno está en la esclavitud. El que busca la liberación, entonces encuentra lo que llaman el sabio. Y el sabio lo único que le dice es, si es el único si es lo único que tú quieres es la liberación, ahora abandona ese deseo, porque ese deseo es la esclavitud. Y el yo, libre de deseos, si el objeto está libre del objeto, del deseo, no sobrevive porque el yo sobrevive solamente asociado con un objeto.
Hola César, Ah, quería preguntarte sobre las actividades. Las actividades. Ayer estuviste hablando de eso. Dijiste que era preferible una mente activa a una mente apática. Y Sí, una mente activa y que dentro de esa actividad, como una especie de idea constante muy sutil de que uno no es el hacedor. lo pregunto porque es mi, mi dificultad para tratar de llevar a cabo la, la indagación. En estos días estoy teniendo mucha haraganería, no sé, y queriendo entender esto, me viene a la cabeza una frase que oí de Ramana que decía que lo que estaba destinado a hacer, por más que hiciera lo que hicieras, se iba a realizar, y lo que no se iba a realizar o no iba a hacerse, no estaba destinado a hacerse, por más que uno quisiera, no, no se iba a realizar. Y recuerdo ahorita que vos lo has mencionado diciendo que está bien, como queriendo traducir esa parte. Sí, pero a veces uno toma eso como una excusa para justificar cualquier cantidad de otras actividades que son simplemente una vía de escape, ¿sí? De lo que ya es. A veces el entretenimiento excesivo es una forma de mecanismo de escape, ¿m? Para no poner la atención a lo que es.
Y a veces los entretienen para que no se den cuenta de lo que es, Ujú, de lo que está pasando. ujú. Ah, refiriéndote a las actividades diarias, a la vida interna, ¿no? A lo que es. Correcto. El alcohol, las drogas, el sexo, incluyendo el ayahuasca, el peyote, ¿sí? La búsqueda de una experiencia paralela a la que ya es y no puede no ser como es. Ujú. Me confundo porque es como que, pues, me motiva a viajar. Estoy emocionado, queriendo viajar hasta tu tierra, pero me estoy como queriéndome agarrar de algo, pues, para, y No, las es, cosas. es Ajá. diferente. Aún así, el que tiene que venir para acá, va a venir para acá. Eh, Se va a encontrar aquí. Y los medios para venir para acá van a aparecer. Porque sería un absurdo venir para acá y ahora que hago aquí no tengo dónde dormir, ni qué comer, ni nada. Y no tiene sentido. Entonces el paquete viene completo. El que no tiene que venir para acá, ni que se monte en un cohete, que ese cohete llegará a Colombia, a Brasil, pero aquí no llega. Ujú. El que venga para acá por mera curiosidad o por una forma de reto, ¿ok? De aquí sale como decimos acá, como corcho de limonada. Y si no sale, yo me encargo de que salga. De decirle, hermano, cualquier cosa que usted esté buscando, que viene a hacer por acá, está perdiendo su tiempo. Y como es mi casa y no un ashram, yo tengo la potestad de decirle, hermano, ahí está la puerta, yo lo quiero muchísimo, pero así no. Y si no sale, me salgo yo y espero que se vaya y después regreso. O sea, no tengo tiempo que perder y cuando venga para acá, no pierdan el tiempo tampoco. Ujú. No quiere decir que no van a ir a la playa, que van a distraerse un rato, un poco de entretenimiento también es necesario, ¿verdad? De distracción, pero la idea fundamental es o aclarar las dudas, tenerlo bien claro, y si ya las tengo claras, tratar de experimentar lo que ya tengo claro, ¿m? Ujú.
y aprovechar el tiempo que están acá para indagar. Los que entendieron vienen con la vela apagada, por lo menos traen la vela, ¿sí? Y aquí la prenden, ¡tarán! Y se van con la vela prendida. Puede que se la apaguen en el camino, pero es como las velas de cumpleaños esas que tú soplas, se apagan por un rato y que se prenden otra vez. Sí, así. El que no, pues habrá que darle la vela y se la prende aquí al mismo tiempo que se la dan bien, y si no, pues tendrá que venir otra vez. Está bien. Ok, César. Ok, Gracias. a la orden. Lustre, ¿qué significa lustre? Lo dejamos por hoy, son las 10 de la noche. Hablen ahora y si no, callen para, no para siempre, por lo menos hasta mañana. Pedro ya tiene el pasaporte listo. Por fin le va a dar un buen uso al pasaporte. A usar su identidad para liberarse de su identidad.
¿Ah? Al fin fue a la peluquería, ya me. Mañana me hago las uñas porque no tuve tiempo hoy. Ok, nos vemos entonces mañana.